Ahí sí. Estaba diciéndole, hermanos, de que vamos a iniciar con algunas diapositivas de la clase anterior para recordarnos y hacer un repaso así cortito de lo último, que me parece que era muy importante. Así es que ahí lo vamos a ver en el nombre del Señor. Ahí vamos a compartir la imagen para ustedes, ¿cierto? Estábamos con José y su familia en Egipto, ¿cierto? Un tema maravilloso que estuvimos viendo de este gran siervo del Señor, y intentando hacer también un poco, destacar su figura, ¿cierto? Que son, ¿cierto? La providencia divina, ¿cierto? Permite que la familia de José llegue a la tierra de Gosén, una tierra muy próspera, apartada, ¿cierto?, de la nación del Gran Egipto, un sector bastante exclusivo para ellos, y Faraón les autoriza habitar esa zona en forma gratis. Ellos llegan a Egipto y gozan de gratuidad absoluta y prosperan y crecen en forma extraordinaria. Esta imagen la vimos la semana pasada y quisiera destacar algunas ideas, como recordarles de que José es muy importante también, ya que son 13 capítulos que el Génesis utiliza, ¿cierto?, para abordar la vida de José. El escritor inspirado, ¿cierto?, conduce a Moisés para que plasme, ¿cierto?, el testimonio de José. Así que los José, siéntanse bendecidos en este día, porque estamos hablando de ese hombre que a causa de ese hombre usted se llama José. Si usted se llama José, no es por otro José. Este José es el más famoso de todos los tiempos, de toda la historia, de todos los hombres de fe. José destaca como una figura extraordinaria. Es el tipo no mencionado de Jesús en la Biblia. Un hombre extraordinario, de un porte, una estatura espiritual, moral, de integridad, pocas veces encontrada en los personajes bíblicos, que aun siendo grandes hombres de Dios, incurrieron en errores, en faltas dramáticas. José, sin embargo, tiene la característica de ser muy cercano a Daniel también en esta idea de haberse guardado de manera extraordinaria para Dios. José es importante también porque es el que genera, ¿cierto?, esta oportunidad para que la nación pase de ser un pueblo errante, hebreo, ¿cierto?, que andaba por distintos lugares en el pastoreo, y se transforma en un eslabón para que la vida nómada de los hebreos se hiciera sedentaria en Egipto. Este pueblo que era un pueblo de pastores, ¿cierto? Una familia de pastores, se transforma también en agricultores en la tierra de Gosén, y aprenden otras artes, otras prácticas en Egipto. José, sin duda, es el instrumento de Dios para llevar a su pueblo a Egipto en un tiempo de crisis, en un tiempo crítico, en un tiempo en que el mundo conocido ese entonces estaba padeciendo por un hambre, ¿cierto?, que visitaba a todas las naciones de aquel entonces. Destaca, como ya lo mencionábamos, la nobleza de carácter, su pureza de corazón y su vida, su grandeza de alma, hermano, al ser gobernador, ¿cierto?, de esa gran nación, y hermano, mantuvo la humildad, la sencillez, la simpleza, el afecto y la preocupación por sus hermanos y su familia en general. Todas estas cualidades, hermanos, lo hacen
más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, lo elevan más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, pues ningún otro ilustra mejor la vida del Redentor, del Salvador. Recuerde que él fue vendido por sus hermanos, fue vendido por los que se suponía que eran su familia, sus amigos, y él perdonó a los que lo vendieron, a los que lo traicionaron, como Jesús, ¿cierto? Perdonó a su pueblo y perdonó a todos desde la cruz, diciendo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces vemos en él esa ilustración extraordinaria de la vida de Cristo, especialmente de su ministerio. La última frase, hermano, es un mensaje extraordinario. La última frase o la última expresión del libro de Génesis, en Génesis 50, 26, cerrando, ¿cierto?, este capítulo de la vida de José, hay una palabra clave ahí. Dice, un ataúd en Egipto. Refiriéndose, ¿cierto?, que José fue sepultado y fue puesto en un ataúd en Egipto. Eso habla de que no fue sepultado en algún lugar específico, sino que estaba allí en algún lugar. Algunos han especulado de que ese ataúd estaba a la vista y que los hebreos lo veían, los israelitas lo veían. Y cuando quizás los niños, los más jóvenes veían o se enteraban de ese ataúd que en algún lugar estaba, los padres tenían que forzosamente explicarles que ese era el ataúd de José, el hermano, ¿cierto?, de sus ancestros, que los trajo a Egipto, que fue tan importante como el faraón. Tenían que contarle toda la historia y de paso decirles de que ese ataúd estaba ahí y no en un sepulcro, no en una pirámide, no en ningún otro lugar, ¿ya? Porque ese ataúd estaba esperando que la nación fuera rescatada y llevada a la tierra prometida, porque José dio esa orden antes de morir, ¿ya? Entonces eso nos habla de la férrea convicción que tenía este hombre de Dios de que en la promesa del Señor de que Israel volvería a Canaán, y mandó ser embalsamado para ser llevado a Palestina cuando llegara el tiempo en que Dios liberara a su pueblo. Es un cuadro maravilloso, extraordinario, que vale la pena darle una mirada, ¿cierto? Reflexionarlo un poco, porque es importante, hermano, ver cómo este hombre corrió con fe, como dice la palabra del Señor, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? La corrió con fe, con integridad, con paciencia corrió la carrera. ¿Ah? Y sin duda, como Pablo dijo, le esperaba la corona, pero él quiso dejar un legado inspirador, hermano. José, con este gesto, deja un legado extraordinariamente inspirador para las generaciones venideras. Usted tiene que hacerse la imagen de que cuando los israelitas salieron de Egipto, cuando cruzaron el mar, llevaban en sus hombros o en un carro, en algo llevaban este ataúd de José. Ese es un símbolo extraordinario para las nuevas generaciones. Podríamos preguntarnos, ¿qué dejaremos nosotros? ¿Qué dejará usted a las generaciones que le precedan? Que Dios nos dé la gracia. Quizás estamos muy lejos de tener la estatura de un hombre de Dios como este, pero podemos avanzar, hermanos. Tengamos esperanza, tengamos la expectativa en el Señor y no en nosotros de que podemos avanzar y crecer en nuestra fe como este hombre, siguiendo el ejemplo que él mismo nos da a través de estos 13 capítulos que hablan de su vida.
vamos a avanzar y recordar algo que es interesante también y que lo vimos la semana pasada respecto a los Hicsos, esos reyes extranjeros, ¿cierto?, que valoraron a José. Recuerden que estos reyes no se complicaron porque José y sus familiares eran pastores, porque estos reyes eran pastores también. Aquí es interesante explicarnos de que los Hicsos no eran egipcios, su nacionalidad no era egipcia. Ellos invadieron Egipto y tomaron el poder allá por unos 200 o 300 años. Y entonces ellos tienen un protagonismo interesante, entran a Canaán, a Egipto paulatinamente a través del delta del Nilo, quizás por la misma región de Gosén, entran en paz, van estableciendo sus tiendas, ¿cierto? Una mala comparación quizás como campamentos, que las personas van y se toman ciertos lugares para vivir, y ellos fueron así avanzando y cada vez incorporando más personas, más gente a esas tierras, y luego ellos cuando ya se van estableciendo, muestran su real interés por estar allí, ¿cierto? Que era un interés expansionista. Entonces, ingresan en paz en primera instancia, pero luego lo hacen militarmente y se fueron ganando paso a paso, ¿cierto?, el imperio, que finalmente fue conquistado, hermanos, y ellos depusieron a las dinastías faraónicas, ¿cierto?, que venían desde los orígenes más remotos de la nación. Y esa conquista fue facilitada por el uso del caballo y el carro de guerra, que para los egipcios era una novedad absoluta, y seguramente algunas otras armas que ellos usaban y que eran acordes o pertinentes con los carros que también utilizaban para el combate. ¿Ya? Así que los egipcios en ese aspecto fueron sorprendidos porque ellos desconocían el uso del caballo como un arma de guerra, y más aún desconocían el uso de los carros. ¿Mm? Ahora, fíjese que a lo mejor a nosotros nos sorprende, pero para que quizás se haga una idea más cercana, cuando los españoles llegaron a Chile en caballo, los mapuches o araucanos, ¿cierto?, pensaban de que el caballo y el jinete eran una sola misma cosa. Entonces tenían un espanto completo al principio, porque pensaban que el caballo y el jinete eran uno solo. Estaban despavoridos por ver un caballo y un jinete, pensando en que era una sola persona, que era un solo ser. Así es que a los egipcios se les haya complicado también la vida por ver el carro y el caballo, como fue algo que los impresionó seguramente, y como los historiadores manifiestan, fue vital para el éxito de estos Hicsos. Vamos a hablar quizás más adelante algún otro detalle respecto a ellos, porque, como les decía, ellos gobernaron Egipto alrededor de unos 200 a 300 años. ¿Por qué digo 200 a 300? Porque nadie tiene fechas tan exactas de épocas tan remotas. Es muy difícil calcular y medir los tiempos. Vamos con una nueva imagen, muy hermosa, una imagen impresionante, ¿verdad? Ahí está Moisés, el libertador, extendiendo sus brazos con su vara, ¿cierto?, en obediencia al Señor, que le dijo: extiende tu mano, y las aguas se abren. Un momento extraordinario, hermanos, que no podríamos quizás definir con palabras. No hay palabras para conceptuar quizás adecuadamente este momento, hermano. Esta impresión
tan sobrecogedora, tan extraordinaria. ¿Cómo es que se produce este momento, hermanos, ¿cierto? Por la fe de esta persona, ¿cierto? Moisés, que se sujeta a la instrucción divina y con muchas dificultades, con amenazas, con a veces rebeliones internas, pero logra, ¿cierto?, llegar hasta la orilla del mar, levantar sus brazos y ve como las aguas retroceden, se hace un camino, ¿cierto?, sobre el fondo marino y el pueblo se abalanza sobre ese espacio porque era claramente la única salida que el pueblo tenía en ese momento, porque los egipcios ya estaban cerca de ellos. Los egipcios estaban allí para capturarles nuevamente, para matar a muchos y volver con los que más sirvieran, hermano, como esclavos. Así que eso es lo que pasa con ellos. El éxodo significa salida. La palabra, la versión griega de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos habla de esta realidad, ¿cierto? Y le pone salida, ¿cierto? Entonces la palabra salida viene del griego, de la Septuaginta, más que del hebreo. Más que del hebreo. Y para narrar o referirse, ¿cierto?, a este gran evento, quizá el más grande evento de la historia de Israel, que es la salida del pueblo de Dios de Egipto, el momento más trascendente, más alto de la nación. Y claro que sí, como vemos, la forma extraordinaria como la nación, hermano, sale del yugo egipcio, cómo es liberada, hermano. No hay nación en el mundo que pudiera decir algo semejante. Los de la fe podemos decir cómo el Señor nos ha sacado del mundo, de ese Egipto que también nos cautivaba en el pecado y en la maldad. Este libro de Éxodo articula la historia de Israel desde José hasta Moisés. Y pasan alrededor de 3 siglos, desde José hasta Moisés. Los hicsos favorecieron todo el tiempo que ellos reinaron a los israelitas, pero cuando cambia el gobierno, ¿cierto? Vienen nuevamente los egipcios como nación, ¿cierto? Ellos recuperan el gobierno de su nación y los egipcios tenían mucha distancia con los pastores, con los pueblos pastores. Ellos los despreciaban, los consideraban razas inferiores y por lo tanto también se generan ahí ciertas situaciones, hermanos, que creo que tenemos una imagen posterior a esta, o ya en el otro Power, donde vamos a ver que tenían muchos recelos, ¿cierto?, los nuevos gobernantes con la nación judía. Pero vamos a decir en general de que el éxodo está fechado entre el 450 y el 220. No hay una fecha definitiva. No hay una fecha definitiva. Y el propósito del éxodo, ¿cierto?, es mostrarnos cómo una familia escogida se transforma en nación. ¿Ya? Una familia, la familia de Israel o de Jacob, ¿cierto?, que es la familia escogida por Dios, del linaje de Abraham, se transforma en una nación. Se observan claramente en Éxodo 2 momentos fundacionales de la nación de Israel. El Éxodo es el libro de la redención a través de la sangre y del cordero. Recuerden que no solamente hubo sangre en el cordero pascual, sino que las 10
las 10 plagas también trajeron calamidad, destrucción y muerte a Egipto. Así que vemos que hay cierto este fondo en el libro que es la redención a través de la sangre del Cordero Pascual, símbolo del sacrificio de Cristo. Esa primera parte, ¿cierto? Y el otro aspecto fundacional, ¿cierto? Tiene que ver con la ley espiritual y moral que Dios les dio en el monte Sinaí, en el monte de Dios, y se transforman en especial tesoro. ¿Mm? Allí vemos el carácter de Dios, ¿cierto? Como un Dios todopoderoso y misericordioso, como libera, ¿cierto?, a su pueblo santo, libera a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Y lo transforma en una nación santa al conferirle esta ley, ¿cierto?, que les pone en un nivel inalcanzable, en una vara muy alta, ¿cierto?, un nivel moral y espiritual por sobre todas las naciones de la tierra, y especialmente abocado a lo que es Canaán, donde iban a ir a vivir. También se establece el tabernáculo en el libro de Éxodo, señal de la fidelidad y del amor de Dios por su pueblo. Recuerden que Dios le dijo a Moisés, mira, haz un tabernáculo como te lo mostré en el monte, porque yo quiero vivir, yo quiero morar ahí, en medio de mi pueblo. Entonces, eso nos habla de la lealtad de Dios, de la fidelidad de Dios y del amor de Dios por su pueblo. Como hoy día también disfrutamos de su presencia y somos templo de su Espíritu Santo. El tabernáculo viene a ser también un símil de esta realidad gloriosa que nosotros, hermanos, a veces no valoramos en su amplitud y en su profundidad, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y a veces no tenemos claridad de este valor extraordinario de que Dios vive. Como decía Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. También agregar, amados hermanos, que ellos, cierto, son hechos por Dios una nación santa y sacerdotal. Una nación santa y sacerdotal. A través de estos símbolos, a través de la ley, a través del tabernáculo, cierto, que era el lugar de culto, donde se desarrolla el ministerio sacerdotal finalmente del sacerdocio arónico y el levítico. Este libro tiene algunos símbolos muy relevantes, ¿cierto? Como Egipto, símbolo del mundo, ¿verdad? Como lo manifestábamos en cierto modo hace unos momentos, ¿cierto? Egipto es símbolo del mundo. El otro símbolo también es Moisés como símbolo de nuestro libertador, del que nos liberó del pecado. Moisés tipifica, ¿cierto?, al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, y la tierra prometida a la que ellos aspiraban, habla también, ¿cierto?, de la salvación eterna y de esa mansión donde el Señor ha prometido que nos va a llevar a morar. Amén. Vamos a compartir el otro PowerPoint que tenemos. Voy a cerrar este, porque si no me va a aparecer el otro. Para continuar, vamos a compartir, porque los niños cantan esa canción. Hay que compartir. Eso es lo más fome que han escuchado hoy día, me imagino. Ahí va. Dale con los Ixos al pastor. Le gustan los Ixos, así que los vamos. Lo que pasa con estos personajes, hermanos, de que nosotros desconocemos algún aspecto de la historia egipcia, entonces es bueno tenerlo
presente, ¿ya? Iniciamos este otro Power con esta imagen porque es bueno que ustedes sepan que en el siglo XVIII los hicsos invadieron Egipto. Esos son antecedentes históricos, no es una... estos datos no son escriturales, pero la historia, ¿cierto?, ha comprobado de que los hicsos estuvieron en Egipto a partir del siglo XVIII antes de Cristo y se establecieron en su capital Tanis. Para ellos Tanis fue la capital que ellos utilizaron, esa ciudad la usaron como ciudad capital. Estos invasores hicsos procedían posiblemente de Asia Menor, y como ya les dije, usaron una estrategia pacífica al principio, como que necesitaban un lugar para vivir, y luego se adueñan del lugar, y no solo del lugar, sino de la nación entera. Utilizaron ciertos carros tirados por caballos, el arco compuesto, y armas que eran armas desconocidas para los egipcios. En 1570, los egipcios dirigidos por Amosis I expulsaron a los hicsos y establecieron el Reino Nuevo entre el 1546 y el 1085. Vamos a avanzar a la otra. Decir que el Éxodo tiene tres montañas, ¿cierto? Tres momentos álgidos, que es la liberación de Egipto, la otorgación de la ley y la revelación del plan del tabernáculo, que son los tres elementos que hemos hecho hincapié hasta ahora, ¿cierto? Así que véalo como un resumen, las tres montañas o los tres puntos altos. Los momentos álgidos, ¿cierto?, más elevados del Éxodo son la liberación de Egipto, el otorgamiento de la ley y la revelación del plan del tabernáculo o el tabernáculo mismo. El valle que tiene, ¿cierto?, el gran valle es el episodio oscuro, ¿cierto?, terrible, sorprendente, decepcionante del episodio que se muestra allí del becerro de oro, ¿cierto? El becerro de oro es el momento más dramático. Hubieron momentos, ¿cierto?, difíciles, pero el becerro de oro es un momento crítico, ¿cierto?, en que el propio Moisés se ve totalmente decepcionado. Bueno, Egipto, ¿cierto?, una nación grande. Se supone que Ramsés II sería el faraón del Éxodo. Muchos estudiosos coinciden en ello. Destaca por la construcción de Tebas y por continuar levantando ciudades de almacenaje como Pitón y Ramsés. Se encontró un papiro, hermano, contemporáneo, ¿cierto?, de esas fechas, que describe las labores para construir la puerta de un templo de Ramsés II. Habla ese papiro, interesante este detalle arqueológico, ese papiro habla de obreros que hacían su cuota de ladrillos cada día y de oficiales que no tenían ni hombres ni paja para producir los ladrillos. Eso concuerda con el relato del Éxodo, que el faraón les dijo que no le iba a dar paja, ¿cierto?, y que ellos tenían que recolectarla y fabricar los ladrillos, ellos mismos. La religión de Egipto era una religión politeísta, y una breve pasadita por la religión egipcia. Politeísta, ¿qué significa politeísta? Una religión de varios dioses, ¿cierto? Varios dioses. Varios o muchos. Entonces, se rendía culto a fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, al río Nilo. También divinizaron algunos animales, como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana, la serpiente. Por eso que la serpiente de Moisés se comió la serpiente de los encantadores, ¿recuerda? Aquí
todas las cosas, los actos, o la mayoría de los actos de Moisés, fueron en contra de las divinidades. El Nilo era una divinidad y se puso roja, ¿recuerdan? La oscuridad que vino, también había un dios de la oscuridad. Entonces, ahí vimos ejemplos hermosos que nos pretenden señalarnos también el poder. Si esas divinidades tenían algún poder, vieron que había uno que tenía todo poder, que estaba por sobre aquellas divinidades. Así es que, como ya decíamos, el toro, el gato, el cocodrilo, la rana, la serpiente, eran divinidades. Y algunas aves, como por ejemplo el dios Horus, que era bastante importante y tenía una cabeza, era una cabeza de halcón, ese dios Horus. Entonces ahí vemos parte de las divinidades. Ellos adjudicaban ¿cierto? La fertilidad de la tierra, de los animales, la victoria, la derrota en la guerra y las crecientes del Nilo a la acción de estos dioses. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la creciente del Nilo? Tenía que ver porque la creciente del Nilo significaba abundancia de agua, y si había mucha agua, había mucho riego, había fertilidad, etc. Entonces, todas estas cosas estaban enlazadas. El dios del sol, que es Ra, ¿cierto? Ese también tenían algunos astros como parte también de sus divinidades. Vamos a ver otra imagen. Esta imagen ya nos recuerda, ¿cierto?, un momento crítico en que las personas de fe decidieron pintar los dinteles de sus puertas. Hay algunas tradiciones que dicen de que hubo hebreos que no lo hicieron. Hubo hebreos que no hicieron este acto de fe. No hicieron este acto de fe y el ángel de la muerte entró a sus hogares. Porque la instrucción divina era de que había que pintar con la sangre del cordero el dintel de las puertas. Y fue un momento trascendente también, ¿cierto?, previo a la salida del pueblo. Decir, hermanos, que la fecha del Éxodo, con toda seguridad, está entre el 450 y el 220. Un gran espacio de tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay dos hay dos posibilidades, se habla de dos posibilidades de fecha de la salida. Hay dos opiniones respecto a esto, entonces, pero hay algunas, y las dos opciones tienen, o las dos opiniones tienen respaldos, y como las fechas son tan antiguas, hermano, no hay una absoluta claridad de cuál quizás sería la más certera. Pero habría que decir, ¿cierto?, que Israel ya estaba radicado en Canaán para el año 220 a.C. Por eso que se dice, se pone como fecha límite el 220, entre el 450 y el 220, porque para el 220 ya estarían radicados en Egipto los israelitas. Hay un monumento que fue levantado por faraón Meretta, o que hace alusión al combate entre egipcios e israelitas en Palestina. O sea, ya habían salido, un buen tiempo que habían salido, ¿cierto?, de Egipto, habían cruzado el mar, y hay un monumento que rememora, ¿cierto?, esa guerra o ese conflicto entre egipcios y palestinos e israelitas en Palestina, en Tierra Prometida. Entonces,
esa fecha es bien importante. Sin embargo, faltan otras evidencias que permitan concluir definitivamente que esa es la fecha. ¿Cuál es la fecha definitiva? Así que las dos opiniones principales dicen que sería el 440, alrededor del 440 el Éxodo, y otras dicen entre el 1260 y el 1240 en el reinado de Ramsés II, que pinta mucho, ¿cierto?, que Ramsés II sería el faraón del Éxodo. Ahí también hay alguna cosa desconocida, hay detalles que en la Biblia no se señalan, pero, por ejemplo, sabemos que todas las naciones registran en su historia lo que más les favorece. Aquí la historia de Chile nomás tiene muchos entretelones que desconocemos o que son desconocidos por la mayoría, que nos hacen ver de que se privilegió lo que levantara más el espíritu, el fervor popular, ¿cierto? Todas esas cosas, generalmente el contenido de la historia apunta a esos elementos. Así que lo que se dice que lo más probable de que la historia egipcia haya sacado este capítulo que para ellos es un magro capítulo, ¿cierto? Que esclavos que vivían en la nación, que no sabían pelear, que no tenían armas, que no sabían de guerras, se les escaparon, ¿cierto? Y fueron liberados de la manera que fueron liberados. Entonces, en los anales egipcios hay un vacío respecto a esta historia. Y lo que se ha construido, se ha construido a partir de otros elementos, de otros datos. Bien, hermanos. Vamos a avanzar. Ya vimos de que los nuevos reyes, ¿cierto? Transcurrieron 300 años desde la muerte de José. Los 70 hebreos, hermanos, que se habían radicado en el fértil delta del río Nilo, ¿cierto? Ese lugar próspero, que daba mucho fruto, que todo lo que usted sembraba crecía, los animales engordaban, se multiplicaban. Bueno, el pueblo israelita se multiplicó en centenares de miles. Pero ese pueblo que en principio gozaba, ¿cierto?, del beneplácito, como ya lo hemos dicho, de los reyes, ¿cierto?, de los faraones de ese tiempo, con José de manera especial, con el cambio, con el paso de los años, cambia el gobierno y la Biblia dice que viene un faraón que no conocía a José y cambia toda la cosa, y porque son otra dinastía, como ya lo habíamos explicado, que eran nacionales, que eran egipcios, y ellos logran unificar nuevamente el Alto y el Bajo Egipcio, y se genera un periodo de prosperidad bélica, hermanos, y de crecimiento de la nación, y donde las condiciones para los israelitas cambiaron dramáticamente, de ser visitas, de ser recibidos como visitas, ¿cierto?, se transforman en esclavos. Se transforman en esclavos que eran temidos y odiados por el faraón de Egipto. Los temían porque no entendían cómo crecían tanto, cómo se habían multiplicado tanto, cómo esa nación que habían llegado como 70, pasaron unos cientos de años y eran millones. Eso fue algo que a ellos los sorprendió. Y ese cambio, cierto, radical, ese cambio político, cierto, radical en Egipto, producido hizo que los hicsos fueran expulsados después de 2 siglos aproximadamente, y vuelven a unificarse la nación, el Alto y el Bajo Egipto, y su poderío militar, hermanos, se acrecienta,
inician programas de reconstrucción de ciudades, de depósitos de grano, qué sé yo, y la nueva dinastía de faraones en el trono se olvidó de los servicios de Moisés, era un vago recuerdo, un modesto recuerdo, ¿cierto? Y que los asociaba a José y al pueblo israelita más con los hicsos que con la nación egipcia propiamente tal. Entonces, en vez de traerles un buen recuerdo, les traían un mal recuerdo. No había gratitud hacia los israelitas de parte de los egipcios y estaban alarmados, asombrados por el sobrenatural crecimiento, dice un autor, ¿cierto? Algunos autores lo mencionan de otra manera, otros de otra. El autor que yo estuve leyendo, ¿cierto? Dice que fue un crecimiento sobrenatural, que los egipcios estaban pasmados del crecimiento de Israel, cómo esa población se había multiplicado, y estaban muy preocupados, ¿cierto? Porque una nación que tenía un fuerte componente militar, ¿cierto? Un componente bélico que se preparaba para el combate, para vencer a otras naciones, para captar a otras naciones bajo su gobierno, estaban preocupados de una vuelta, ¿cierto? De la experiencia, ¿cierto? Que ya habían vivido, que habían sido invadidos por reyes extranjeros, pudiera suceder nuevamente. Y nos puede parecer a nosotros extraño, pero los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, hicieron lo mismo que hicieron los hicsos. En esos tiempos las naciones que crecían, se desarrollaban, invadían y dominaban a otras naciones. Entonces, los países vivían también en esa constante, preparados para la guerra, preparados para el combate. Y los faraones se decían, ¿y si estos israelitas que fueron leales a los otros faraones, a los que nos dominaron, a nuestros enemigos, pueden levantarse contra nosotros, pueden aliarse con ellos? ¿Mm? Se pueden aliar con nuestros enemigos. Entonces, también era un foco de preocupación para ellos. Y por eso que deciden, toman una terrible decisión. ¿Cierto? Que todo varón israelita que naciera debía morir al momento de nacer. Porque no querían hombres para la guerra. Porque un niño que nacía era un potencial soldado en su juventud, en su madurez. Y por otro lado, no querían que se fueran, porque les eran útiles. Los israelitas les eran útiles a los egipcios y los necesitaban como esclavos. Esta alarma entonces por el crecimiento hebreo los lleva a la opresión, a oprimir al pueblo cada vez más, ¿cierto? A oprimir al pueblo cada vez más. Entonces, todos esos elementos, hermanos, claramente se manifiestan y los vemos allí presentes en el libro de Éxodo, perdón, ¿cierto? Y también genera esto, hermanos, la necesidad, ¿cierto? Surge el deseo de salir de Egipto. Mientras estuvieron bien, mientras estuvieron muy bien, ellos querían estar allí. Querían seguir en Egipto. Estaba todo bien. Entonces, este proceso doloroso, difícil que sufre la nación, propicia el sentimiento, ¿cierto?, que Dios también esperaba, que ellos quisieran salir. Para que cuando apareciera Moisés quisieran irse con él. ¿Qué tal que llega Moisés y nadie lo toma en cuenta? También hay un detalle interesante. Entonces surge el deseo de salir de Egipto, surge el deseo de conocer
quién era el Dios de ellos realmente, saber de su historia. Entonces se va produciendo lo que hemos venido diciendo en otras ocasiones, esa transmisión oral, ¿ya? Esa transmisión oral de los padres a los hijos, de Abraham a Isaac, a Jacob. Quizás Abraham alcanzó a hablar a Isaac o a los hijos de Isaac, a Jacob y a Esaú, como Isaac posiblemente le alcanzó a hablar especialmente a los hijos mayores de Jacob. Y así se va produciendo, ¿cierto?, esta transmisión oral, que también es un traspaso de fe, es un traspaso de esperanza, un traspaso de expectativa de padres a los hijos, de abuelos a nietos. Se va produciendo ese círculo, ¿cierto?, prodigioso, que finalmente llega a oídos de Moisés. Llega a oídos de Moisés, quizás quizás el israelita más brillante de todos los tiempos, Moisés, con un testimonio tremendo, ¿cierto? El libro hebreo dice que Moisés era varón poderoso en palabras y en hechos, dando así a entender la estatura, ¿cierto?, las capacidades, las virtudes de este gran libertador del pueblo de Dios. También está la influencia, ¿cierto? Vemos el tema de las parteras, ¿cierto?, que son obligadas a sacrificar a los niños, y que ellas también se rebelan contra el dictamen del faraón. Viene también la influencia egipcia, ¿cierto?, sobre la nación. Hay muchos hebreos, ¿cierto?, israelitas, que asumen la fe idólatra de Egipto, se dejan llevar, encantar, ¿cierto?, por la prosperidad de la nación. Muchos de ellos servían en las casas de israelitas importantes, perdón, de egipcios importantes, ¿cierto? Entonces, también se fueron, en cierto modo, encantando con la vida, o el modo de vida de los egipcios. Pero Dios levanta, ¿cierto?, a un caudillo, Dios levanta a un libertador, y está la preparación providencial, ¿cierto?, para Moisés, para su nacimiento, para preservar su vida. Teníamos de fondo la imagen ahí, ¿cierto?, de Moisés siendo rescatado de las aguas. En un extremo, ¿cierto?, en el extremo izquierdo de la pantalla está su hermana, que lo había ido a depositar al río, y que estaba mirando que no sufriera, digamos, otro riesgo mayor, sino que también sabían ellas, su madre, Jocabet, sabía dónde iba la hija de Faraón con sus doncellas. Entonces, cuando se produce el momento que Moisés llora y que lo escucha la hija de Faraón, y envía a una de sus doncellas a buscar el cesto, todo eso estaba dentro. Recuerde que fueron algunos meses que Jocabet tuvo para orar, para llevar su desesperación al Señor, y ahí le vinieron las ideas, la forma de rescatar, ¿cierto?, a Moisés, porque ella veía en Moisés algo especial. Así que eso es un dato interesantísimo que nosotros tenemos que considerar. Moisés fue educado por su madre, y ¿cierto?, fue educado por su propia madre. Ella fue su nodriza. Miriam o María, ¿cierto? Miriam va a buscar una nodriza. ¿Y ella quién va a buscar? A su propia madre. Entonces, Moisés fue criado por su mamá, fue amamantado por su mamá, luego y lo educó también. Ella le enseñó, ¿cierto?, su fe. Tuvo acceso. Moisés no olvidó a su madre
a su madre israelita, ¿cierto? Hebrea, a su madre biológica, no la olvidó. Entonces siempre estuvo la influencia de Jocabed sobre él, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Jocabed Moisés tuvo acceso a Jocabed, sin duda alguna, y también recibió la enseñanza, ¿cierto?, de la nación más desarrollada de ese tiempo, que era la educación de egipcio, ¿cierto?, de los egipcios, y especialmente de Faraón, de la clase, ¿cierto?, gobernante. Entonces fue educado en palacio y recibe toda la cultura egipcia. Algunos conjeturan de que habría sido uno de los generales del ejército, ¿sí? Y que posiblemente él fue protagonista en el éxito, ¿cierto?, bélico de la nación. Y también se habla de que posiblemente él tenía un genio constructor muy importante, muy avanzado. Son detalles que se hablan de la vida, ¿cierto?, de la formación que Moisés acuñó, ¿cierto?, en sí mismo, que también, hermanos, tenemos que proyectar esto, que fue lo que también potenció en gran medida sus capacidades para que él fuera, hermano, el escritor, quizás uno de los más relevantes escritores de la Sagrada Escritura. Recuerden que él reúne todo el material, ¿cierto?, del Génesis. Todo lo que nosotros sabemos de la creación, del plan de salvación, de la caída del hombre, todo lo de Noé, hermano, todos estos procesos, ¿cierto?, de Abraham hasta José, lo sabemos a causa de que Dios lo levantó a él. ¿Mm? Lo levantó a él y lo usó y lo inspiró para, hermano, redactar las Sagradas Escrituras. Entonces Moisés es un personaje notable que vale mucho la pena que lo observemos también de cerca. Sabemos que a los 40 años Moisés tiene que dejar el palacio y dejar Egipto. Ya corría, ¿cierto?, por su corazón la sensación de sentirse el escogido de Dios, de sentir que Dios lo había llamado a él con un propósito. Él se sentía identificado con la nación hebrea, defiende a un hebreo, y por ahí se produce un hecho contraproducente para él, porque el mismo hebreo le dice, me vas a matar como mataste al egipcio. Se siente descubierto y se ve en la necesidad de escapar, ¿cierto?, de Egipto, dejando atrás todo el mundo, digamos, que él había conocido hasta ese entonces. Estaba preparándose, ¿cierto?, su corazón, hermano, para asumir el gran desafío de su vida, que era rescatar al pueblo de Egipto. No es fácil, hermanos, cuando Dios llama a una persona, ¿cierto?, a una labor, a una función, a un trabajo o a una tarea. No es fácil tomar las decisiones. Quizás Moisés nunca se hubiera ido al desierto, nunca hubiera escapado de Egipto, si no hubiera tenido esos incidentes que lo obligaron a escapar, pero que era importantísimo para que en ese proceso de 40 años Dios tratara con él. Dios trató de una manera, ¿cierto?, especial con Moisés todos esos años. Moisés aprendió, ¿cierto?, a conocer el desierto. Se hizo también pastor. Su paciencia se desarrolló. La Biblia dice que
que Moisés era el varón más manso que había en la tierra, aunque lo vemos en algunos incidentes, ¿cierto? En que Moisés se molesta, se ofusca, pero si vemos desde el inicio hasta el fin toda su trayectoria, vamos a encontrar, si lo decimos en cifras, las cifras serían azules, porque él tuvo un temple extraordinario, una prudencia admirable para conducir a la nación y defenderla, incluso de Dios, para llevarla hasta el borde, ¿cierto?, del Jordán, a mirar la tierra prometida, ¿cierto?, a la distancia. Hizo todo lo necesario para que el plan de Dios continuara adelante a través de Josué. Entonces, fue un hombre notable que tiene un encuentro extraordinario, ¿cierto?, con Dios, terminando esos 40 años, ¿cierto? Hay una experiencia en la que Moisés llega, digamos, llega a un techo en el desierto y tiene una experiencia culminante allí, cuando la zarza, ¿cierto? Se encuentra con esa zarza que ardía y no se consumía. Amén. Así es que vamos a dejar a Moisés hasta ahí. No, no sé si hay alguna pregunta. En el chat no hay nada. Hay solo saludos. Y alguna duda, consulta, pregunta. Porque son las 9:20 casi. Y no di la bienvenida a los hermanos que se han ido integrando. Está nuestro hermano Gerald. Sacamos la cara con Gerald desde acá de Tierras Blancas.